¿Qué pasaría si te dijera que no solo va a volver, sino que esta vez lo hará con un deseo que nunca antes sintió por ti? No por nostalgia, no por rutina, no por costumbre, sino por una atracción nueva, profunda, incontrolable. Porque cuando tú cambias desde adentro, cuando dejas de buscar y empiezas a brillar, algo en ti se vuelve magnético. Este video no trata de manipulación ni de juegos, trata de transformación, de esa versión tuya que no pide amor, lo inspira, de ese silencio que no es vacío, sino presencia poderosa. Prepárate, porque no solo regresará sin entender por qué no puede dejar de pensar en ti. Y ahí, justo ahí, empieza tu verdadero poder. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El efecto del retraimiento emocional. Cuando te retiras sin previo aviso, sin explicaciones, sin drama, algo se activa en la mente del otro. No es rabia inmediata, tampoco es desprecio, es confusión. Es el cerebro intentando entender por qué, de pronto, aquello que era constante, disponible, familiar, desapareció. Y es precisamente en esa desaparición estratégica donde nace tu verdadero poder. Porque mientras tú callas y te alejas, la mente del otro empieza a generar preguntas. No sobre ti, sino sobre sí mismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no está? ¿Qué hice? Y en esa incertidumbre, el deseo comienza a incubarse. El ser humano está condicionado por la dopamina, esa sustancia que se libera cada vez que recibe una respuesta, un mensaje, una validación, una mirada, una palabra esperada. Tu presencia, tu atención diaria, incluso tus reacciones, eran pequeñas dosis de dopamina que alimentaban a esa persona. Era una rutina emocional, una adicción emocional. Pero cuando dejas de suministrar esa dosis sin advertencia, el cuerpo y la mente entran en abstinencia. Y es ahí donde empieza el verdadero efecto del retraimiento emocional. Porque no se trata solo de extrañar, sino de un sistema que empieza a fallar porque tú ya no estás. Lo más potente es que este vacío no se llena fácilmente, porque tú no dijiste adiós, no diste un cierre, no permitiste una discusión que sirviera como consuelo. Simplemente te fuiste. Y en ese vacío, la otra persona comienza a idealizarte, a reconstruirte mentalmente, a proyectarte no como eras, sino como el cerebro necesita que seas para poder cerrar el ciclo. Y como no puede, porque no estás, porque no das señales, porque no das explicaciones, esa obsesión crece. No porque tú fueras perfecto, sino porque ahora tu silencio se convirtió en un espejo de todo lo que no se resolvió. Y eso, psicológicamente, es insoportable para quien siempre tuvo el control de la situación. Muchas personas no entienden esto y rompen el silencio demasiado pronto. Caen en la tentación de justificar, de responder, de enviar un último mensaje. Pero cada palabra que das, cada intento de aclaración, disminuye el impacto de tu ausencia, porque no estás permitiendo que el otro se enfrente solo a su propia ansiedad. Y ese es el punto central del retraimiento emocional, dejar que el otro sienta el peso total de tu falta. Sin anestesia, sin pausas, sin treguas, esta técnica no es castigo, no es venganza, es una estrategia de sanación y de dignidad. Porque mientras el otro siente el vacío, tú estás reconstruyéndote. Estás retirando tu energía de donde no era valorada. Estás dejando de alimentar una dinámica desigual. Y en esa distancia, la transformación ocurre en ambos lados. El otro comienza a enfrentarse a su necesidad de control. Tú comienzas a recuperar tu poder. Pero solo si resistes, solo si mantienes tu posición, solo si entiendes que no estás huyendo, estás reprogramando. Hay un punto en el que el silencio se vuelve tan ensordecedor que obliga al otro a escuchar lo que antes ignoraba. Porque cuando tú hablabas, explicabas, insistías, te justificabas, esa persona no te escuchaba de verdad.
solo reaccionaba. Pero ahora que no hay voz, no hay texto, no hay señal, lo único que queda es el eco de todo lo que no dijo, de todo lo que no valoró, de todo lo que no pensó que iba a perder. Y en ese eco empieza a construirse el deseo de recuperar lo perdido, pero no porque te extrañe, sino porque ya no puede tenerte como antes. Y ese deseo es mucho más poderoso que la nostalgia. Número 2. El silencio como herramienta de fortaleza emocional. El silencio no es debilidad, es una declaración silenciosa de fortaleza. En un mundo donde todos reaccionan al primer estímulo, donde las palabras se lanzan sin pensar y las emociones se derraman sin filtro, quien elige callar, quien decide observar sin responder, quien se retira sin drama, demuestra un poder interno que desconcierta y fascina. Porque el silencio bien usado no es una ausencia, es una presencia que pesa, una presencia que se queda incluso cuando tú ya no estás físicamente allí. No necesitas explicar por qué te alejaste, no necesitas justificar por qué decidiste no seguir corriendo detrás de quien nunca supo valorar tu entrega. Solo necesitas callar y observar. Cuando eliges no hablar, no porque no tengas qué decir, sino porque sabes que ya no necesitas convencer. Algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que tu voz no es un instrumento para buscar aprobación, sino una herramienta que eliges usar con sabiduría. Y en esa elección te elevas. Porque quien puede callar cuando todo su cuerpo quiere gritar, demuestra un dominio emocional que pocos alcanzan. No se trata de reprimir, se trata de redirigir, de convertir el ruido interno en un canal de crecimiento, no en un espectáculo para quien no supo valorar tu verdad. El silencio no pasa desapercibido, al contrario, deja huella, porque el cerebro humano odia los vacíos. Y cuando tú te retiras y no das explicaciones, no cierras ciclos con palabras, no entregas razones, el otro comienza a llenar ese vacío con su mente. Recuerda momentos, inventa motivos, revive emociones, y sin quererlo, comienza a reconstruirte mentalmente desde el deseo y la culpa, porque lo que no se dice pesa más. Lo que no se responde deja eco, y en ese eco, tu presencia crece. Este silencio no es una forma de castigo, es una herramienta de claridad, de autorrespeto. Es tu manera de decir, no necesito estar disponible para ser valioso, porque mientras más accesible fuiste, más invisible te volviste. Pero ahora, al retirarte, al no responder de inmediato, al guardar tus palabras solo para cuando realmente tengan sentido, estás diciéndole al mundo que tu energía no se reparte a quien no sabe cuidarla. Y eso impone respeto. El tipo de respeto que no se exige con gritos, sino que se gana con coherencia. Hablar menos también es un signo de madurez. Significa que no necesitas explicar tus límites, solo vivirlos. Que no necesitas defender tu decisión de alejarte, solo sostenerla con integridad. Porque el verdadero poder no está en convencer a los demás de tu valor, sino en actuar como si ya lo supieran. Y quien domina el silencio, lo sabe. El valor no se explica, se muestra, no se exige, se encarna. Muchos tienen miedo de guardar silencio porque creen que perderán relevancia, pero no entienden que la sobreexplicación es lo que reduce el impacto. Cuando hablas menos, cada palabra que eliges se vuelve más significativa. Cuando no te expones constantemente, tu imagen se vuelve más intrigante. Y cuando decides retirarte sin ruido, dejas un espacio que ningún ruido puede llenar. Es ahí donde comienza la transformación. Porque quien creía que podía tenerte cuando quisiera, ahora se enfrenta a una ausencia que no entiende. Y en esa ausencia, aprende. Lo más importante es entender que este silencio no es pasivo, es activo, es firme, es valiente. No estás callando porque no puedes hablar, estás callando porque elegiste no hacerlo, porque entendiste que no todo merece tu atención, que no todo necesita respuesta. Y que tu paz interior vale más que una conversación vacía. Ese es el verdadero dominio emocional, saber cuándo hablar y saber cuándo no.
No te precipites a romper tu silencio para aliviar la incomodidad del otro. No expliques tu retiro a quien nunca se interesó por tu presencia. Guarda tus palabras para quien las escuche con el corazón abierto. Y mientras tanto, construye en ti. Fortalece tu mundo interior. Deja que el otro escuche el eco de tu ausencia mientras tú te llenas con lo que de verdad importa: tu crecimiento, tu dignidad, tu poder. Número 3. La moderación al comunicar como muestra de valor. Hablar menos y con más intención es una forma silenciosa de demostrar tu evolución. No necesitas responder de inmediato para demostrar que te importa, ni necesitas explicarlo todo para que te entiendan. De hecho, cuanto más rápido reaccionas, más evidencias que estás emocionalmente condicionado por la validación externa. Pero cuando eliges el silencio como tu primera respuesta, estás diciendo mucho más. Estás diciendo que no te dejas arrastrar por la impulsividad, que no estás desesperado por atención y que tu tiempo y tu paz son demasiado valiosos como para desperdiciarlos en conversaciones vacías. Ese tipo de moderación es poder. Es una forma elegante de decir: yo decido cuándo, cómo y si vale la pena hablar. Y ese dominio no solo se percibe, se admira. Hay personas que se desbordan al primer estímulo, que necesitan llenar cada espacio con justificaciones, con palabras, con explicaciones que nadie pidió. Lo hacen porque temen que el silencio se interprete como desinterés. Pero lo que no saben es que ese silencio bien manejado es justamente lo que más impacta. Porque no se trata de callar por orgullo, se trata de hablar cuando sea útil, no cuando estés dolido. Quien se expresa con pausa y con propósito genera una presencia magnética. Porque cuando alguien que normalmente guarda silencio decide hablar, cada palabra suya pesa el doble. Este tipo de comunicación nace del autocontrol emocional. Y ese autocontrol no es frialdad, es sabiduría. Sabiduría para no entrar en juegos innecesarios, para no responder a provocaciones, para no demostrar valor gritando lo que ya eres en silencio. Porque la verdad es que cuando una persona se retira del caos verbal y empieza a elegir sus palabras como quien elige sus batallas, el impacto en el otro es inevitable. Dejas de ser predecible, dejas de estar disponible emocionalmente a cada instante. Y eso te convierte en un misterio atractivo, en una incógnita que se respeta, no en una presencia que se da por sentada. Además, cuando tú dejas de sobreexplicar, de justificar cada decisión, algo mágico sucede. Tu energía se conserva, tus emociones no se diluyen en discusiones estériles. Y la otra persona comienza a entender que tu atención ya no se regala, se gana. Ese cambio altera por completo la dinámica, porque el que antes se sentía con derecho a tu tiempo, ahora empieza a medir sus palabras. Empieza a notar que ya no estás disponible en modo automático. Y es ahí donde el respeto empieza a crecer en silencio. La moderación al comunicar no significa frialdad, sino profundidad. Es mirar a los ojos y decir poco, pero que ese poco esté lleno de intención. Es hacer que el otro se quede pensando después de hablar contigo. Porque no dijiste mucho, pero dijiste justo lo necesario. Esa es la verdadera maestría. Esa es la elegancia emocional. Y quienes la dominan no necesitan levantar la voz para ser escuchados. No necesitan enviar 5 mensajes para ser recordados. Solo necesitan saber quiénes son y dejar que esa seguridad hable por ellos. Cuando tú eliges tus palabras, estás también eligiendo tu energía. Estás cuidando lo que siembras en la mente del otro. Estás diciendo: yo no necesito hablar para llenar vacíos, yo hablo para conectar desde la verdad. Y esa verdad, cuando es serena, cuando no busca aplausos ni respuestas inmediatas, se convierte en un acto de poder personal. Porque en un mundo donde todos quieren ser escuchados, tú eliges escuchar primero. Observas, respiras y solo hablas si es necesario. Este hábito te da una ventaja que pocos tienen: la claridad. Porque cuando no hablas por hablar, no te arrepientes de lo dicho. Cuando no explicas lo que no hace falta, no das poder al otro sobre tus emociones. Y cuando no reaccionas con urgencia, haces que cada mensaje que das
cada palabra que compartes tenga un peso real. Eso no solo te protege, también te eleva. Número 4. El autocontrol como signo de madurez emocional. Controlarte cuando todo dentro de ti grita por actuar es la forma más silenciosa y poderosa de demostrar que ya no eres el mismo. Porque cualquiera puede enviar un mensaje impulsivo, marcar una llamada en medio de la ansiedad, suplicar atención cuando siente que la pierde. Pero detenerte justo en ese instante, cuando el corazón late con fuerza, cuando las emociones queman y tu mente solo quiere una respuesta, ahí es donde se mide tu verdadero poder. No necesitas que el otro lo sepa, no necesitas que nadie lo vea. Ese momento es entre tú y tu evolución. El autocontrol no es frialdad, es inteligencia emocional, es madurez. Es saber que no todo impulso merece acción, que no toda emoción merece convertirse en comportamiento. Es reconocer que tu paz interior vale más que una respuesta inmediata, porque cuando cedes al impulso, entregas el control, te rebajas, te pierdes, y con cada mensaje enviado en desesperación, con cada llamada que no fue respondida, entregas pedazos de tu poder. Pero cuando decides no actuar, cuando eliges el silencio, cuando respiras en lugar de reaccionar, te estás protegiendo, estás salvando tu energía, estás recordando quién eres. No hay nada más atractivo que alguien que puede sostenerse en medio del caos sin perder la calma. Esa persona que no necesita mendigar atención, que no se desmorona con el rechazo, que no persigue respuestas donde ya no hay claridad. Esa persona transmite algo que los demás buscan desesperadamente: estabilidad, serenidad, refugio, porque el mundo está lleno de gritos, de reacciones descontroladas, de personas que actúan desde el miedo. Pero tú, cuando te mantienes firme, cuando decides que tu dignidad es más importante que una conversación mal resuelta, te vuelves un faro, un lugar emocional seguro. Y eso, en estos tiempos, es oro. El autocontrol también enseña a los demás cómo tratarte, porque cuando tú reaccionas con calma, estás diciendo: yo no soy manipulable. Cuando no respondes al juego emocional, estás enviando un mensaje silencioso: mi valor no depende de tu atención. Y cuando te conviertes en esa presencia tranquila, que no necesita probar nada, que no se altera con facilidad, provocas algo en el otro. Ya no saben cómo manejarte, ya no pueden usar tus emociones en tu contra, porque tú ya no das reacciones, das pausa, das espacio, das misterio. Cada vez que eliges no actuar desde el dolor, estás curándote. Cada vez que eliges no escribir desde la ansiedad, estás sanando. Y en ese proceso te estás transformando, porque el autocontrol no se construye de un día para otro, se entrena, se fortalece con cada decisión que tomas a favor de tu bienestar. Es esa fuerza que eliges cultivar cuando te das cuenta de que reaccionar solo te hace débil y que guardar silencio te hace fuerte. No porque ignores lo que sientes, sino porque eliges no exponerte a quien no lo merece. No eres menos humano por contenerte, eres más sabio. No estás reprimiendo tus emociones, estás eligiendo cómo y cuándo expresarlas. Estás diciendo: sí siento, pero no todo lo que siento merece una reacción inmediata, porque aprendiste que la emoción del momento no define quién eres, que no necesitas demostrar que te duele, que tu silencio también habla, y a veces lo dice todo. Es ahí donde nace tu verdadero poder, en tu capacidad de sostenerte sin perderte, en tu habilidad de mirar una conversación pendiente y decidir no escribir, en tu fuerza para ver que te dejaron en visto y no reaccionar, en tu madurez para dejar que las cosas fluyan sin empujarlas, porque entiendes que lo que es para ti no requiere desesperación, y lo que se aleja cuando tú guardas silencio nunca fue tuyo en primer lugar. Número 5. La fuerza emocional del refuerzo intermitente. El mayor error que muchos cometen es creer que estar siempre presente asegura el cariño de alguien. Pero en realidad es todo lo contrario. Cuando tu presencia se vuelve predecible,
cuando siempre respondes al primer mensaje, cuando estás disponible sin pausa ni medida, el otro empieza a verte como algo garantizado. Y lo garantizado rara vez se valora. El deseo humano no nace de la certeza, sino de la incertidumbre. Y aquí es donde entra la fuerza emocional del refuerzo intermitente. No se trata de jugar con nadie, no se trata de manipular, se trata de entender cómo funciona la mente humana. Cuando alternas momentos de cercanía con momentos de distancia, creas un ritmo emocional que mantiene el interés vivo. Porque ahora tu presencia no es una rutina, es una experiencia, una sorpresa, algo que se espera con curiosidad. Y eso, en el fondo, activa algo muy profundo en el otro, la anticipación. La expectativa, el deseo de saber cuándo volverás a aparecer, de volver a sentir esa energía única que llevas contigo. El refuerzo intermitente es un concepto psicológico muy conocido. Cuanto más impredecible es una recompensa, más fuerte se vuelve el lazo emocional con quien la proporciona. Si siempre estás ahí, tu energía se vuelve parte del paisaje. Pero si estás solo, cuando realmente nace el impulso genuino, cuando la conexión lo amerita, entonces cada encuentro se transforma en algo especial. Tu presencia deja de ser un ruido constante y se convierte en una melodía que el otro espera escuchar de nuevo. Esto no significa desaparecer sin motivo ni jugar con los sentimientos de nadie. Significa tener conciencia de tu valor. Significa entender que tu tiempo, tu atención, tu compañía son recursos limitados y como todo lo valioso, deben administrarse con sabiduría. Cuando tú aprendes a dosificar tu cercanía, el otro aprende a no darte por sentado. Aprende que no estás ahí para llenar vacíos, sino para compartir momentos reales. Que tu energía no se regala, se gana. Lo interesante es que cuando te vuelves impredecible en tu frecuencia, pero constante en tu autenticidad, el otro nunca sabe qué esperar, pero siempre desea que aparezcas, porque cuando estás de verdad, sin máscaras, sin presión, sin necesidad. Estás porque lo sientes, no porque lo debes, y eso es lo que marca la diferencia, porque lo que no es obligatorio, lo que nace libre, lo que aparece cuando menos se espera, se disfruta más. Y es ahí donde nace la atracción duradera. No en la sobreexposición, sino en el arte de aparecer con intención, de estar presente cuando hace falta y ausente cuando el silencio también tiene algo que decir. Porque no todo se construye hablando. A veces también se construye dejando espacio, dando aire, rompiendo el patrón de la inmediatez emocional, para que cuando regreses, tu presencia tenga más fuerza, más sentido, más impacto. No necesitas exagerar, no necesitas desaparecer por semanas. Basta con aprender a no estar siempre, a no responder siempre, a no decir siempre que sí, a respetar tus tiempos, tus límites, tus emociones, porque esa coherencia también es una forma de amor. Amor propio. Y quien lo ve, quien lo percibe, quien lo siente, lo respeta, porque entiende que no estás huyendo, estás eligiendo, y que cuando eliges aparecer, es porque realmente deseas estar ahí. Recuerda esto, no se valora lo que se tiene sin esfuerzo, no se extraña lo que nunca se fue, no se desea lo que siempre está. Por eso, cuando aprendes a ser una excepción en medio de la abundancia emocional, te conviertes en alguien inolvidable. Alguien cuya presencia no es una obligación, sino un regalo. Y ese regalo, por ser escaso y genuino, se vuelve mucho más valioso con el tiempo. Número 6. La ausencia estratégica y el principio de escasez. Estar siempre disponible es el camino más rápido para volverte invisible. Cuando te conviertes en una presencia constante, repetitiva, predecible, dejas de ser una emoción y te vuelves un hábito. Y los hábitos, cuando no se valoran, se ignoran. Por eso,
Entender el principio de escasez es esencial si quieres que te respeten, que te extrañen y que te deseen no desde la costumbre, sino desde la conciencia. Tu ausencia bien utilizada no es un castigo ni una manipulación, es una estrategia emocional de alto valor. Es la forma de recordarle al otro que tú no estás ahí por necesidad, sino por elección, y que cada vez que apareces lo haces con intención, no por obligación. Cuando tú gestionas tu tiempo, tu energía, tu atención, estás enviando un mensaje claro. No cualquiera accede a ti. No todos los días estás disponible para responder, para salir, para hablar. No porque seas arrogante, sino porque tienes prioridades. Porque sabes que tu energía no es infinita. Porque aprendiste que dar demasiado a quien no sabe recibir solo termina desgastándote. Y cuando empiezas a aplicar ese principio, sucede algo que al principio duele, pero después empodera. Algunos se alejan. Y está bien, porque quienes solo te querían por tu disponibilidad, no te merecían por tu esencia. La escasez crea deseo. No porque te vuelvas inalcanzable, sino porque generas valor. Y el valor, por definición, no es abundante. Lo que es valioso no está en cada esquina. No se repite todos los días. No se consigue con un mensaje a cualquier hora. Tu presencia debe ser como un perfume caro, se percibe. Deja huella, pero no empalaga. Si estás todo el tiempo ahí, incluso con la mejor intención, empiezas a diluirte. Pero si apareces con medida, con elegancia, con propósito, dejas huella. Y esa huella es la que te vuelve inolvidable. Muchas veces creemos que dar más es amar más, que estar disponible siempre es una forma de demostrar compromiso. Pero no es así, porque cuando estás disponible todo el tiempo, tu presencia deja de emocionar, deja de sorprender, deja de impactar. Y la persona que antes te esperaba con ilusión, ahora te responde con indiferencia. No porque haya dejado de sentir, sino porque el cerebro humano se adapta. Y cuando algo se vuelve habitual, ya no lo registra como especial. Por eso, la clave no está en desaparecer por venganza, sino en aparecer con conciencia, en elegir bien cuándo, cómo y por qué estás presente. Hay personas que solo empiezan a valorarte cuando ya no estás, no porque no te quisieran, sino porque te tuvieron demasiado. Y es en ese demasiado donde se pierde el respeto. Pero cuando tú aprendes a dosificar tu presencia, a retirarte a tiempo, a mantener tu misterio, a proteger tu energía, algo cambia. Te buscan, te sienten diferente, te observan con nuevos ojos, porque ya no estás en todas partes, ya no respondes de inmediato, ya no dices que sí a todo. Y esa nueva actitud, lejos de alejar, atrae, porque activa el principio más básico del deseo humano. El valor está en lo escaso. Esto no significa que debas jugar con los demás. Significa que debes cuidarte, que debes darte permiso de decir hoy no, de no responder si no te nace, de no estar disponible emocionalmente solo porque el otro lo espera. Porque cuando tú te respetas, enseñas al otro cómo debe tratarte. Y cuando tú aprendes a medir tu presencia, a retirarte a tiempo, a dejar espacio, haces que cada reencuentro sea especial, no por la emoción de lo nuevo, sino por la profundidad de lo auténtico. La magia no está en estar todo el tiempo, sino en saber cuándo no estar, porque es en esa ausencia donde el otro se encuentra con su propio vacío. Y si tú ocupabas un lugar real, ese vacío empieza a doler. Y ese dolor no se calma con cualquier cosa, solo se calma con tu regreso. Pero no con un regreso servil, sino con una presencia renovada, firme, serena. Una presencia que no necesita pedir espacio, porque ya aprendió a crear su propio valor. Número 7. El propósito interior como fuente de atracción. Cuando encuentras un propósito que va más allá de una relación, todo cambia. Tu energía cambia, tu forma de caminar, de mirar, de hablar, todo se transforma. Porque ya no estás buscando en el otro lo que solo puedes construir dentro de ti.
Dejas de suplicar por atención, de rogar por presencia, de temer el abandono, porque entiendes que no estás solo, estás contigo. Y eso basta. Tu vida empieza a girar en torno a algo más grande que el deseo de ser querido. Gira en torno a tu crecimiento, a tus metas, a tu esencia. Y esa energía, esa dirección clara se siente. Se nota, se vuelve magnética. Cuando una persona tiene un propósito claro, no necesita convencer a nadie de su valor. No necesita probar nada, ni competir con nadie, porque ya encontró sentido en su propio camino. Y ese sentido lo vuelve irresistible, porque es muy raro encontrar a alguien que no esté buscando desesperadamente algo afuera. La mayoría corre detrás de aprobación, de atención, de validación. Pero cuando tú caminas con los ojos puestos en tu visión interior, con los pies firmes en tu tierra, con el alma enfocada en tu evolución, te conviertes en una rareza poderosa, en alguien que no depende. Y en un mundo emocionalmente hambriento, la independencia se vuelve el mayor de los atractivos. Ya no eres el que necesita ser elegido. Ahora eres el que elige. Ya no eres el que mendiga amor. Ahora eres el que ama con libertad, sin perderse en el intento. Porque tu vida no empieza ni termina en una relación. Tu vida tiene raíz, tiene misión, tiene brújula. Y eso se refleja en tu mirada, en tu presencia, en tu silencio. Quien tiene un propósito deja de perseguir, porque entiende que nada externo puede darte lo que tú no te estás dando. Y al darte a ti mismo sentido, dejas de esperar que otros llenen ese espacio. Esa transformación no pasa desapercibida, porque empiezas a irradiar algo distinto, una calma, una certeza, una seguridad que no se explica, se siente. Tu autenticidad se vuelve un imán. Y no porque te esfuerces en agradar, sino porque simplemente estás siendo tú. Sin máscaras, sin ansiedad, sin necesidad de aprobación. Y lo curioso es que cuando dejas de buscar que te quieran, empiezas a atraer a quienes valoran tu esencia, a quienes no vienen a completar, sino a compartir, a quienes no exigen que cambies, sino que te respetan tal como eres. El propósito no solo te hace más atractivo, también eleva la calidad de tus vínculos, porque ya no construyes desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Ya no buscas que te salven, sino que te acompañen. Ya no te pierdes en el otro, sino que caminas al lado, y esa independencia emocional es la base de cualquier relación sana. Porque no hay dependencia, hay admiración, no hay control, hay respeto, no hay vacío. Hay dos personas completas eligiéndose desde la plenitud. Además, tener un propósito te protege, porque cuando la vida se complica, cuando una relación se enfría, cuando alguien se aleja, tú no te desplomas. Te duele, claro, pero no te quiebra, porque hay algo más fuerte que te sostiene. Tu camino, tu visión, tu misión, sabes que puedes seguir, que la vida no se detiene en una despedida, que siempre hay algo más por construir, por explorar, por ofrecer, y esa resiliencia emocional es también profundamente atractiva, porque transmite fortaleza, madurez y dirección. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser coherente, que tu vida refleje lo que dices, que tus decisiones estén alineadas con tus valores, que tu tiempo se invierta en lo que realmente importa. Porque esa coherencia genera confianza, y la confianza atrae. Porque en un mundo donde todo es apariencia, ser alguien real es un lujo, y cuando tú te vuelves ese lujo, no te vuelves para todos, te vuelves para quien realmente puede ver lo que llevas dentro. Número 8. La presencia plena como base de la conexión auténtica. Cuando estás con alguien, pero tu mente está en otra parte, la conexión se rompe, aunque el cuerpo esté presente. Y eso, aunque no se diga en voz alta, se siente. La otra persona lo percibe, sabe que no estás del todo ahí. Pero cuando logras estar presente de verdad, con tu atención limpia, tu energía enfocada y tu corazón abierto, algo cambia por completo. La atmósfera se transforma, la conversación fluye diferente.
El vínculo empieza a crecer desde un lugar que no necesita esfuerzo, porque se sostiene solo, porque no estás fingiendo interés, estás entregando presencia. Y esa es la forma más poderosa de conectar con alguien. La presencia plena no se trata de quedarte en silencio ni de mirar fijamente. Se trata de estar con todo tu ser en ese momento, sin revisar el celular, sin pensar en lo que vas a responder, sin calcular el impacto de tus palabras. Solo estar, escuchar de verdad, sentir lo que el otro siente, prestar atención, no solo a lo que dice, sino a lo que no dice. Esa forma de estar, sin distracciones ni filtros, genera una confianza que no se explica, solo se experimenta. Porque el otro no se siente juzgado, no se siente presionado, se siente visto. Y ser visto de verdad, en estos tiempos, es algo profundamente transformador. Lo que muchas personas buscan no es alguien perfecto, sino alguien presente. Alguien que no intente corregirles, convencerles, cambiarles. Solo alguien que se quede, que escuche, que sostenga el espacio. Y eso, aunque parezca simple, es de las cosas más valiosas que puedes ofrecer. Porque no se trata de decir todo lo correcto. Se trata de crear un lugar emocional donde el otro pueda descansar, donde pueda ser sin miedo, donde pueda abrirse sin sentirse vulnerable. Y ese lugar no se construye con promesas, se construye con presencia. Cuando tú estás plenamente presente, tu energía comunica más que tus palabras. Tu mirada, tu postura, tu silencio, todo está diciendo, estoy aquí contigo, no tengo prisa, no necesito distraerme, no estoy esperando que termines para hablar yo. Y esa energía calma, esa energía invita, esa energía sana. Porque no todos vienen a tu vida buscando respuestas, muchos solo quieren sentirse acompañados en su proceso. Y si tú puedes ofrecer eso, sin necesidad de resolver nada, ya estás haciendo más que suficiente. No hace falta hablar todo el tiempo para estar presente. A veces, los momentos más intensos de conexión suceden en los silencios. Cuando no hay palabras, pero sí comprensión. Cuando no hay explicaciones, pero sí acompañamiento. La presencia plena es eso. Estar sin querer cambiar nada. Estar sin querer impresionar. Estar desde la autenticidad. Y esa autenticidad es tan rara que cuando alguien la encuentra, no la quiere soltar. Hay algo profundamente humano en sentir que por un momento alguien está realmente contigo, no con su máscara social, no con su personaje, sino con su esencia. Y eso solo es posible cuando tú también te presentas con tu esencia. Cuando dejas de actuar, de protegerte, de controlar. Cuando te relajas y simplemente permites que el momento sea lo que tiene que ser. Ahí es donde empieza la verdadera intimidad, no la física, sino la emocional, la que queda, la que sostiene, la que transforma. Estar presente también es un regalo que te das a ti mismo, porque te permite salir del ruido mental, de la ansiedad del futuro, de las heridas del pasado. Te coloca en el ahora, y en ese ahora descubres que no necesitas más que este instante, que no hace falta impresionar a nadie, que no hace falta tener todas las respuestas, solo hace falta ser, estar, y permitir que la vida fluya desde ahí. Quien aprende a estar presente, aprende a amar mejor, porque deja de exigir, de apurar, de comparar, y empieza a valorar lo que tiene delante. Empieza a mirar al otro con los ojos del alma, y desde ahí todo se vuelve más simple, más honesto, más profundo. No por lo que se dice, sino por cómo se está. Número 9. El desapego consciente como liberación emocional. Cuando dejas de necesitar controlar cada respuesta, cada gesto, cada ausencia o cada mensaje, algo dentro de ti comienza a sanar. El desapego consciente no significa dejar de amar, significa dejar de sufrir por amar. Es comprender que puedes entregar sin perderte, que puedes querer sin aferrarte, que puedes cuidar sin exigir, porque el amor auténtico no se mendiga, no se negocia con ansiedad, no se construye desde la escasez emocional. El desapego es una forma superior de amar,
una donde eliges estar, pero no necesitas rogar. Aprender a soltar no es fácil. Nos enseñaron que si alguien se aleja, hay que correr detrás, que si no responde, hay que insistir, que si no te elige, tienes que esforzarte más. Pero eso no es amor, es apego, es miedo a la pérdida, es el vacío disfrazado de deseo. Y mientras más actúas desde esa herida, más te desconectas de ti. Porque quien se aferra demasiado a otro, se suelta a sí mismo. Pero cuando eliges vivir desde el desapego consciente, te liberas. Ya no eres esclavo de lo que el otro haga o deje de hacer. Tu paz ya no depende de un mensaje leído ni de una llamada de vuelta. Depende de ti, y solo de ti. El desapego consciente es una decisión diaria. Es observar que alguien se aleja y no perseguirlo. Es ver que algo cambió y no tratar de forzarlo. Es amar con libertad, no con cadenas invisibles. Porque si alguien necesita estar atado para quedarse, nunca estuvo realmente contigo. El que quiere estar, está. El que siente, demuestra. El que elige, lo hace desde la libertad, no desde la culpa ni desde la presión. Y tú no necesitas convencer a nadie para que te valore. Necesitas valorarte tanto que no te rebajes nunca más por atención. Hay una diferencia abismal entre amar desde la necesidad y amar desde la elección. Cuando necesitas, te aferras, te desgastas, te pierdes en el otro. Pero cuando eliges, respetas, fluyes, mantienes tu eje. El desapego no mata el amor, lo purifica, lo devuelve a su esencia. Porque ya no estás diciendo te necesito para ser feliz. Estás diciendo soy feliz y quiero compartirlo contigo, pero si no estás, no me destruyo. Esa independencia emocional es la forma más sana y atractiva de vincularse. Y quienes la cultivan, generan vínculos verdaderos, no ataduras camufladas. El desapego también te protege, porque te evita caer en dinámicas donde das, y das esperando que el otro llene tus vacíos. Ya no entregas desde el hambre emocional, entregas desde la abundancia interior. Ya no suplicas presencia, agradeces la compañía. Y si se va, no te arrastras, simplemente aceptas, respiras y sigues. Porque tu mundo no se cae por la decisión de otro. Porque tu valor no cambia según la atención que recibas. Porque ya no estás dispuesto a pagarte con migajas. Este tipo de amor no se impone, se ofrece. No exige, invita, no presiona, acompaña. Y en esa suavidad hay una fuerza inmensa. Una fuerza que nace del equilibrio, de la confianza, del respeto mutuo. Porque sabes que no necesitas controlar para sentirte seguro. Sabes que no necesitas exigir para ser importante. Sabes que lo verdadero no se fuerza, simplemente se sostiene. Y si no se sostiene, entonces no era verdadero. El desapego consciente no es indiferencia, es presencia sin obsesión, es cariño sin miedo, es amor sin prisión. Es mirar al otro y decir, te elijo, pero no te necesito para respirar. Y esa frase, dicha desde el alma, tiene un poder sanador enorme, porque cuando amas así, permites que el otro también sea libre, que no se sienta responsable de tu bienestar, que no cargue con tus vacíos, que no tenga que demostrarte nada todo el tiempo. Y eso genera una relación liviana, donde ambos pueden crecer sin miedo a perderse. Número 10. La indiferencia atractiva como manifestación de paz interior. La verdadera indiferencia atractiva no se finge, se construye. No es un disfraz que te pones para impresionar, es el resultado de una transformación profunda que te lleva a dejar de necesitar la aprobación de nadie para sentirte suficiente. Y cuando llegas a ese punto, cuando realmente estás en paz contigo mismo, algo cambia en tu energía. Ya no persigues, ya no suplicas, ya no temes perder a nadie, porque ya no estás dispuesto a perderte a ti. Esa es la fuerza silenciosa que empieza a rodearte, y que, sin buscarlo, te vuelve magnético. Lo que muchos no entienden es que esta indiferencia no significa desinterés, no es frialdad, ni orgullo, ni desprecio. Es equilibrio, es la capacidad de mantenerte sereno aunque alguien se aleje.
Es la habilidad de mirar con amor sin rogar. Es la claridad de saber que puedes querer mucho a alguien y aún así no traicionarte para conservarlo. Porque el amor más grande ya lo tienes dentro y no está en riesgo. Esta actitud no se construye con estrategias, sino con conciencia, con cicatrices que enseñaron, con procesos que te rompieron y luego te reconstruyeron más fuerte. La diferencia se nota. Una persona que ha hecho este trabajo interior no necesita reaccionar para sentirse viva. No se altera por un mensaje que no llega, ni se desestabiliza por una ausencia repentina. Porque su mundo emocional no depende del movimiento del otro. Y esa estabilidad se siente, se percibe en su mirada, en su silencio, en su forma de estar. Cuando alguien así entra en una habitación, no necesita llamar la atención, ya la tiene, porque su presencia no pide nada, solo está, con firmeza, con autenticidad, con una calma que desarma. Este tipo de indiferencia es la que más atrae. No porque juegues con el otro, sino porque no estás jugando con nada. Todo lo que haces viene desde un lugar real. No tienes prisa, porque sabes que lo que es para ti no necesita ser forzado. No te alteras, porque ya no estás compitiendo con nadie. No necesitas demostrar nada, porque ya te validaste a ti mismo. Y cuando te mueves desde ahí, todo cambia. Las personas ya no te perciben como una opción desesperada, sino como una elección valiosa. Alguien que se queda si quiere, no si lo necesitan. Este estado también libera al otro, porque cuando tú estás en paz contigo, no proyectas ansiedad, no lanzas cargas emocionales, no generas dependencia. En cambio ofreces espacio, ofreces libertad, ofreces una conexión sin presión, sin exigencias, sin miedo. Y eso es raro, tan raro que se vuelve adictivo, porque en un mundo donde todos quieren control, tú simplemente fluyes, y quien te encuentra siente alivio, porque por fin está frente a alguien que no busca llenar un vacío, sino compartir desde la plenitud. Pero para llegar ahí, necesitas soltar muchas cosas. Necesitas dejar de esperar que los demás te validen. Necesitas hacer las paces con tu soledad. Necesitas entender que estar solo no es un castigo, sino una oportunidad para encontrarte. Y cuando te encuentras, ya no te pierdes en nadie, porque cada relación que llega a tu vida deja de ser una necesidad y se convierte en un regalo, algo que suma, no que define, y eso lo cambia todo. No se trata de fingir desinterés, sino de dejar de mendigar interés, de dejar de perseguir lo que no fluye, de entender que tu energía es sagrada y no debe malgastarse tratando de convencer a quien no ve lo que llevas dentro, porque cuando tú te valoras, no te ofreces en descuento, no ruegas, no insistes, solo te quedas donde hay reciprocidad. Y esa actitud, tranquila y firme, crea un tipo de atracción que no se puede forzar, porque nace del respeto, de la conexión real, de la decisión libre. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios, mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.